día de hoy, continuando con la clase, vamos a hablar algo sobre apnea-sueño. Apnea-sueño cada vez está teniendo más importancia, considerando que es una patología que va asociada a problemas pulmonares crónicos, enfermedades cardiovasculares, ACV, y por lo tanto cada vez tiene mayor relevancia. Cuando nos referimos a apnea-sueño son pacientes que durante la noche hacen periodos de apnea, o sea, periodos de dejar de respirar. Y siempre pues, el ejemplo que a veces se ponía el famoso Pedro Picapiedra, ¿no? Que comienza a pasar. Es una clásica evidencia de un apnea-sueño graficado en un dibujo animado. Sin embargo, era una patología que después, ahora después de 50 años, 100 años, un Picapiedra, es decir, le damos importancia a la vida, ¿no? Pero era una radiografía de lo que estaba haciendo. Entonces, durante la noche los pacientes van a tener episodios de apnea. Y algunos pacientes van a tener periodos de hipoapnea, dependiendo del tiempo que demora cada uno de estos episodios durante la noche. Y lo que tiene que contarse son cuántos de estos episodios se presentan durante la noche, ¿no? Entonces, tenemos episodios repetidos de obstrucción de vía aérea superior durante el sueño por más de 5 por hora. Significa de que lo que va a suceder en este episodio es que todo el sistema funciona bien tu cerebro, funciona bien tu músculo, que no hay patología a ese nivel, solo lo que se debe es un problema de obstrucción de vía aérea superior. Por algún motivo hay un colapso de vía aérea superior y deja de respirar, hasta que se relaja y nuevamente ingresa el aire y nuevamente puede respirar. Eso es un procedimiento que tiene que demostrar que no se trata de un apnea a nivel central, que no sea que ha tenido una arritmia cardíaca que en ese momento ha dejado de respirar. Todo eso tiene que descartarse para llegar finalmente a entender que estamos frente a un paciente que está haciendo apnea-sueño. La característica de estos pacientes es que si tu sueño está alterado en la noche, y van ustedes si ustedes han tenido una mala noche con pesadilla, lo que sea, pensando en el examen que lo van a jalar esta semana, Cosa que no va a pasar. entonces no han dormido bien, ¿cómo se levantan al día siguiente? Pésimo. Entonces uno se levanta al día siguiente malestar, somnolencia, aburrido, hasta el estado de ánimo te cambia. Eso solo sucede porque no ha dormido adecuado. Dice que una persona puede estar 5 días sin comer, sin tomar agua, pero sin dormir 5 días, olvídate, te mueres. Comienza a tener mayor alteración que ni siquiera lo hemos valorado. Y eso pasa porque todos los días de nuestra vida nos pasamos descansando. Entonces no notamos esa diferencia, pero cuando tienen pacientes que tienen estos periodos de apnea y han tenido episodios de apnea, son pacientes que vienen un poco alterados y que vienen pues, todos no duermen 4 o 5 días y están con los ojos abiertos porque saben que si cierra el ojo y se queda dormido va a tener episodios de apnea y va a sentir que se ahoga o se muere. Eso no es una sensación bonita, ¿no? La somnolencia excesiva entonces se va a presentar porque dice que cuando duerme y deberías tener un sueño profundo, REM, si tienes alteración del apnea-sueño, tu sueño se vuelve más ligero y por lo tanto cambia tu calidad de sueño. Ya no es un sueño REM profundo, es un sueño más ligero, por lo tanto tu calidad de sueño no es la misma. Y ¿por qué? Porque estás atento de que no vaya a ser que me dé el apnea y cómo me despierto, entonces estás ahí en el limbo. Y eso no es bueno. Entonces al día siguiente te levantas con somnolencia excesiva. Hay trastornos cognitivos conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos, inflamatorios que van a ser secundarios a esta enfermedad. Y no solo va a alterarte tu calidad de sueño, sino que va a tener una serie de trastornos que tienen que ver ya desde el punto de vista de todo lo que es fisiopatología de esta enfermedad. Tenemos el apnea, que es la disminución del flujo. Y básicamente estamos hablando de que no llega adecuado al dejar de respirar. No hay una buena oxigenación y por lo tanto lo que vamos a tener es una hipoxemia o unas saturaciones bajas. Es lo primero que vamos a notar. Dice, al menos deberían ser estas, cuando hiciéramos apnea, deberían tener 10 segundos. Y eso es lo que hay que revisar. Es por eso que cuando se pide hacer al paciente una poligrafía o una polisonografía, es tratar de terminar con la duración de cada. Eso es lo que nos interesa para calcularlo como apnea en cada paciente. El 90% de la duración de se cumple con el criterio de disminución de la amplitud. O sea, al mismo tiempo baja el esfuerzo respiratorio. ¿Qué tenemos? El flujo respiratorio
Si fuera un hernia central, el flujo respiratorio se para y tranquilo, ¿no? Este es una hernia central. ¿Qué habría? Habría esfuerzo torácico, pero no habría y tampoco esfuerzo abdominal. Y esto sería una hernia central, porque desde arriba mismo no respiras. ¡Pah! Se acabó. Entonces todo se paraliza. Pero cuando tienes un paciente que está haciendo una hernia obstructiva, básicamente el esfuerzo respiratorio torácico se ve el esfuerzo abdominal, pero lo que tenemos es una alteración solo del flujo, no hay ingreso de aire. Entonces eso lo diferencia de un problema de tipo central, que es lo que tenemos que ver primero, ¿no? Porque a veces el paciente está con hernia y eso es porque consume sustancias tóxicas, de repente sedantes, otras cosas, que lo hace que queda tan profundo que cae ese episodio diario, ¿no? Lo otro, hay que ver factores de riesgo. Hay factores de riesgo y el más asociado de todos, cuando empezamos a hablar de hernia de sueño hace 20 años, el más asociado de todos fue obesidad. Y claro, hay que recordar, como decía Pedro Pica Pérez, por ejemplo, y el famoso Pipi, que habla de unas novelas, es el gordito pez que cuando decía que cuando pedía un trago, se esperaba su trago y se quedaba dormido. Entonces él estaba describiendo ahí un paciente con hernia de sueño, que son así. Nosotros hemos tenido un compañero que venía un colega de molo, y cuando nosotros nos reíamos, porque como era gordito y le daba su hernia, entonces lo estábamos ahí, todo el mundo. Sí, muy lindo, nada, suavecito, ¿no? Yo pensé que hace ahí, se queda ahí, roncando y totalmente. Entonces, ellos le dan en cualquier momento de vida, ¿no? Entonces, eso es importante. Es la obesidad. También ingerir sustancias como alcohol, tabaco, hipnóticos aumenta tu probabilidad de tener hernia de sueño. Es por eso que tenemos que evaluar, como digo, al momento de definir que estamos frente a esta enfermedad. Pero el factor de riesgo no modificamos. Tú puedes dejar de tomar, puedes dejar de fumar, puedes dejar de consumir sustancias tóxicas, pero hay cosas que no modifican. Es más predominante en el sexo masculino. Según la edad, cuando mayor edad vas a tener, hay unos grupos étnicos como los afroamericanos o unos hispanos que tienen este más problema más frecuente, o cuando el paciente ya tiene alteraciones cardiofaciales, una acromegalia, esas cosas, que le aumentan su riesgo. Eso ya es genético y por lo tanto tiene predisposición mayor a tener hernia de sueño. Y estos factores, pues, ya digo, depende del autor que lo es, obesidad, masculino, incremento moderado, la menopausia, o sea, mujeres mayores también tiene que ver, alteraciones craneofaciales, el hipotiroidismo, y en este caso es una enfermedad. Claro, los hipotiroidismos se caracterizan por ser obesos y tienen que acumular zonas de grasa, entonces puede ser que esas condiciones, a veces de cuello corto, todas esas condiciones hacen que favorezca la probabilidad de hacer una hernia de sueño. Antecedentes familiares, drogas o fumar tabaco o alcohol. Pero uno diría, ahí se quedaría, no, hay un montón de alteraciones. Anomalías culturales funcionales de fosas nasales o tebia solitaria nasal, pólipos o tumores nasales, hipertrofia congénita, macroglosia. Ahí estamos pacientes a veces es común ver también en algunos niños o personas adultas con síndrome de Down, ya que tienen una macroglosia más clara. Entonces, todos esos detalles tenemos que observar en el paciente conforme lo estamos evaluando, ¿no? Hipertrofia amidalar, palatino, claro, hay gente que tiene unas enormes amígdalas que no dejan de usar, no te pasan los alimentos, porque están tratando de cerrar. Entonces, ellos tienen a que, basta que se repliegue un poquito, se relajen, colapsan. Lo mismo tienen los pacientes que tienen microcardia. Es obvio que si tu maxilar inferior demasiado chiqueño, tiene predisposición a que se colapse y se cierre más rápido, ¿no? O sea, son características que hay que ver en los pacientes, ¿no? También se va a ver trastornos neuromusculares que afectan toda la organismo, o sea, a este nivel. Distrofia miotónica, una sindromelia, poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica o miopatía. O sea, estamos hablando ya de trastornos neuromusculares asociados a problemas nerviosos, probablemente de base, que hacen que esta musculatura no se pierda su textura y se relaja. Por lo tanto, colapsa. Yo siempre le pongo un ejemplo, como un sorbete. Si ustedes agarran un sorbete, tal vez más largo y delgado, cuando chupan, se colapsa.
no pasa. Es lo mismo que pasa en esta vía aérea. Si va cerrando, se pone más blando, se colapsa. Pasa el cuerpo para respirar y usted está jalando más y baja por la hasta que se relaje. Y en ese momento luego se relaja y luego se abre y de nuevo puede respirar. Depósito de grasa o otra sustancia en la pared de la vía aérea superior. Es obvio. Uno cuando ve un gordito, a veces piensa ser gordo por el cuello, ya no tiene cuello. Así. ¿Se encuentra? Porque el acúmulo de grasa puede ser más, y algunos son más en ciertas zonas que en otras partes. Cuanto más grasa tengamos acá, más posibilidad tenemos de que esto colapse la vía aérea. También puede ser linfomas, bocios, pacientes que tienen enormes bocios. Y hay bocios sumergidos también, que está un poco, eso puede ayudar a que facilite el colapso de vía aérea. Problemas endocrino-metabólicos, obesidad, acromegalia, el hipotiroidismo, amiloidosis, que son depósitos que pueden condicionar este tipo de cáncer. Entonces, la pregunta sería, pues, parece inofensivo el apnea del sueño. Pero cuando ya se hicieron estudios sobre apnea del sueño y seguimiento a largo plazo, la OMS comienza a marcar datos y dice daños a la salud asociados al síndrome apnea obstructiva del sueño. O sea, hay un montón de patologías que van asociadas a eso. Primero, dice, mala calidad de vida. Accidentes vehiculares. En algunos lugares, poco lo hacen mismo, pero sí he visto en algunos lugares sí lo están pidiendo. Que una evaluación ocupacional para el chofer. ¿Cómo son los choferes? Como dicen, comen como camioneros, porque son gorditos, ¿no? Imagínate todo el día sentado, comiendo bien, y tiene que manejar un bus interprovincial, trailer. Imagínate, y que tiene que manejar 8 o 6 horas. Si le dieran ya sueño, ¿qué va a pasar? Un desastre. Entonces, para ciertas profesiones y ciertas que se vas a manejar máquinas muy sofisticadas y estás obeso, te piden tu evaluación de apnea del sueño. Porque tienes apnea del sueño, vas a poner en peligro a todos. Entonces, igualito sea en Estados Unidos, sí, le van a pedir el premio para evitar accidentes vehiculares. Para evitar accidentes laborales, lo más que están asociados también. Síntomas de depresión, ansiedad, problemas de memoria, atención y concentración, hipertensión arterial sistémica. Normalmente antes se decía persona gorda con hipertensión y con alteración del sueño debe tener apnea del sueño. Eso es lo primero. Aparte hay otras sintomatologías, pero es lo que habíamos visto. Y por eso que tenemos que saber que está asociado. ¿Qué es primero? La hipertensión causal de apnea del sueño, la del sueño de la hipertensión, eso, o tiene las dos cosas. Eso hay que investigar. Cardiopatías isquémicas, arritmias, que pueden ser producto del síndrome de apnea del sueño, o insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, y por último, enfermedad vascular. ¿Una hipertensión arterial pulmonar? Claro. Si yo voy a tener hipoxemia crónica durante la noche por casi 6 o 7 horas, pues obvio que voy a tener hipertensión pulmonar. Es una respuesta normal a la hipoxemia crónica. Por eso que no es raro ver en este caso tener hipertensión pulmonar. Complicaciones más frecuentes relacionadas al síndrome. También síndrome psiquiátrico, los accidentes laborales, hipertensión pulmonar, hipoventilación alveolar crónica. Esto lleva hipertensión arterial sistémica, cardiopatía, arritmia y lo más importante, puede también causar muerte súbita. Eso lo vemos menos nosotros en adultos, pero puede causar. Más se ve eso en niños, porque también en niños recién nacidos también puede dar apnea. Ya son los sueños, se quedan ahí. Una de las apneas más comunes en los niños es, todos saben que los niños te dicen, como regla general la mamá sabe y le recomienda que por los primeros 3 meses lo tenga boca arriba y lo carga. No lo ponga boca abajo porque no tiene capacidad de levantar el cuello. Entonces, si el niño lo pone boca abajo y tiene un mes, se le queda ahí muerto, tranquilamente. Porque espera colapsado contra su cara, hace algo y ni cuenta se dio. ¿Se cuenta? Es normal ver eso. Por eso que se le da ciertas recomendaciones y para eso hay que entender cómo funcionamos para saber qué recomendación dar, ¿no? Entonces, comorbilidad cardiovascular, la condición de cardiovascular asociada con hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arritmia, isquemia miocárdica. Debe ser también una relación entre morbilidad cardiovascular y la severidad. A mayor severidad del síndrome del sueño, mayor patología cardiovascular. De los mecanismos identificados que vinculan el desarrollo de enfermedad cardiovascular son la hipoxemia intermitente, la fragmentación del sueño y la asociación de la presión
intratorácico cada vez que está tratando de tomar esto. Y eso le lleva a esta. También está asociada a hipertensión arterial. La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con apnea de sueño incrementa la otra vez, alcanzando valores de casi un 60% en esta población. Entonces, son datos que estamos buscando. Puede ser una asociación mixta, pero puede ser que tenga dos cosas también, ¿no? Pero hay que tratar de buscar. A mayor sensibilidad de apnea de sueño, mayor probabilidad de desarrollar hipertensión. Esto, la descensión sulfural del sueño resultó el factor más fuertemente asociado a hipertensión arterial. O sea, cuando más se satura durante la noche, ¿no? En pacientes con hipertensión arterial refractaria, la prevalencia de apnea de sueño se eleva a 64-71. O sea, cuanto más hipertensión tengas y más refractaria es, tienes más apnea de sueño. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertensión que no se controla, que es refractaria, tengo que tratar que tenga apnea de sueño. Pues si no seguimos dando medicamentos para la presión y no estamos controlando la enfermedad de fondo que puede estar predisponiendo a ello. Las arritmias cardíacas, las alteraciones del sistema nervioso autónomo y la disminución de variabilidad de la frecuencia cardíaca se asocian con un aumento de la incidencia de arritmia auricular, ventricular y morbilidad cardiovascular. Un estudio demostró que da 2-4 veces más riesgo de padecer arritmias en este grupo de apnea de sueño, y un otro estudio que incluyó pacientes de demostró que el severo incrementa el riesgo de presentar fibrilación auricular. O sea, también hay que se han hecho asociación estadística con fibrilación auricular asociada a apnea. Entonces, lo que significa que esta enfermedad, que parece inofensiva, sí tiene trascendencia en casi todas las patologías que vamos a ver de la parte de medicina interna. Con respecto al efecto del CIPAC, si usamos CIPAC en estos pacientes, que es un manejo para estos pacientes, aún indican que este tratamiento reduce la aparición de arritmia cardíaca. O sea, mejorando el síndrome del sueño, mejora las arritmias cardíacas. O sea, sí vale la pena corregir en este grupo de pacientes. La muerte súbita, como le digo, el paciente presenta mayor riesgo de desarrollar muerte súbita durante la noche, lo que difiere de lo que ocurre en su efecto sinal, ¿no? A la vez que el riesgo de muerte súbita se relaciona directamente con la severidad. Una saturación de oxígeno media durante el sueño inferior a 93, una saturación entre 70 o 78, índice de apnea hipoapnea de más de 20 veces representa el factor de efecto de muerte súbita más rápida. O sea, cuando mayor hipoxemia tengas, más problemas vas a tener. Y cuando tenga más episodios de hipoapnea, va a incrementar tu riesgo de tener muerte súbita. Eso es lo famoso, que el paciente estaba ahí, no sé por qué murió, no sé por qué murió, puede ser que estaba haciendo sueño y se ha desencadenado. Accidente cerebrovascular, el síndrome del sueño, factor de riesgo independiente para ACV. Entonces, mejora esto y aumenta la persona, pero mejora el pronóstico. En pacientes que han padecido ACV, la prevalencia del síndrome es más elevada, ¿no? Entonces, también está asociado a pacientes con ACV. Mortalidad cardiovascular, también el metaanálisis grande, ha demostrado que hay una mayor mortalidad en un paciente tipo cardiovascular. Hay desórdenes metabólicos asociados. El apnea sueño está relacionado con el desarrollo del síndrome metabólico, incluso independientemente de la obesidad. El hecho de tener episodios de síndrome del sueño probablemente está asociado a un síndrome metabólico de base. Y si hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando de insulina y un montón de cosas, ¿no? Para esto han sugerido que la apnea del sueño se asocia a resistencia a insulina, intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2, independiente incluso de la obesidad, sacando el riesgo de obesidad. Estamos hablando de personas delgadas, probablemente. La elevada prevalencia de apnea del sueño entre los diabéticos sugiere que recíprocamente la diabetes podría ser también un factor para desarrollar el sueño. Entonces comienza la pregunta: ¿quién fue el huevo o la gallina? El apnea del sueño condicionó la diabetes o la diabetes condicionó el sueño. Es por eso que las investigaciones se cambian. Más adelante, probablemente tengamos más dilucidado lo que está pasando. Pero para eso los endocrinólogos tendrían que estar mandando a su paciente que investigara apnea del sueño y su paciente diabético. Pero si a veces todavía pensamos que mi paciente es reumatólogo, es mío y no lo ve nadie más, y el paciente está muriendo por su EPI, por otras causas, o por falla renal, pues estamos mal, ¿no? Si nos no vemos de forma integral a todos los pacientes. También está asociado
a riesgo de accidentes. Está arreglado el incremento de accidentes de tránsito, laborales e incluso domésticos. Por lo tanto, la evaluación sistemática de control de riesgo para conducir, en especial, aunque no exclusivamente conductores profesionales, cualquier tipo de persona que quiera una licencia de conducir en otros países, si le piden, y es obeso, que tiene evaluación completa de una sueño. O sea, es lo mismo que una compañía de seguros. Si te vas a pedir un seguro por 1 millón, y así pague lo que me invitar, y quiere un seguro, no me manda. Es obeso, pesa 140 kilos, es hipertenso, diabético, y fuma una cajetilla aquí y quiere un seguro de vida. Sí, la compañía de seguro le va a subir la tarifa y va a pedir 50 evaluaciones porque ese es pérdida, ese va a cobrar, ese no va a invertir, sino va a cobrar. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que sí ahí lo valoran todo, pero el resto no lo valoramos a veces cuando estamos evaluando a un paciente. Los pacientes con diabetes no tratados no deben ser autorizados para conducir vehículos de tránsito especialmente. También en cirugía. El síndrome del sueño aumenta el riesgo de complicaciones perioperatorias. Es por eso, más de una vez han tenido pacientes que tienen sala de operación y le ha dado un sueño, lo han sedado y después nos han llamado todo, el paciente no despierta, tanto se queda perdido en una sala y está preocupado. Es que tiene una apnea de sueño, ya hay que esperar que pase el efecto de los anestésicos, los relajantes musculares, por esta que ya feliz. No va a ventilar solo, va a tener que quedar apoyo hasta que despierte completamente y controle el mismo su respiración, ¿no? Esas son complicaciones que nosotros vamos a ver. Por eso que dicen, el paciente con sospecha de sueño se debería confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento correspondiente desde el preoperatorio. De repente haciendo bajar de peso, dieta, haciendo ejercicio respiratorio antes de. ¿Y esto por qué? Hay un montón de ganancias sobre efectos fisiopatológicos. Tenemos síndrome del sueño, causa hipoxemia, y si hay hipoxemia también y no hay ventilación, tenemos que hipercambio. Hay una reoxigenación de tejidos, cambios en la presión intratorácica y microdespertar. ¿Qué hace todo esto? Mecanismo intermedio. Hay activación simpática que nos causa vasoconstricción, catecolamina, taquicardia y disminución del sistema muscular. Hay estrés oxidativo, y ya sabemos que eso causa patología. Hay inflamación, hipocondria y alteraciones metabólicas. Resistencia a la insulina, obesidad, resistencia a la insulina. Todo esto nos lleva a ¿qué? A riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, aterosclerosis, y esto nos lleva a ictus, cardiología isquémica, arritmia, insuficiencia cardíaca e intolerancia al glúten. En otras palabras, fisiopatológicamente ya te he explicado incluso cómo puede llegar a esto, ¿no? Trastornos fisiopatológicos. Si hay desaturación y retención de sueño, hay trastornos neuropsiquiátricos, sueño articular. Si hay trastorno intermedio, gaseoso, intrapulmonar, o sea, hipoxemia hipercambia, complicaciones cardíacas como arritmia, cardiología isquémica, hipertensión arterial, pulmonar, cefalea matutina y la famosa polidromulia secundaria, la hipoxemia crónica del paciente. Si hay trastorno de la respiración hormonal, puede haber incluso disminución de la libido, nictura y retraso de crecimiento del cartílago, ¿no? O sea, estamos hablando que ya hay manifestaciones que están estudiadas, ¿no? Por eso, esto tiene que ver con el dormir, el estrechamiento de vía aérea que causa ronquido, hipoapnea, disminuye el flujo respiratorio, aumenta la presión intratorácica, entonces hay un aumento del retorno venoso, aumento del tono vagal, bradicardia, hipoxemia y hipercambio. Esto lo causa también microdespertares y esto nos lleva a la fractura de vías aéreas. Aumentar el tono muscular simpático, vasoconstricción, movimiento y luego hiperventilación post-apnea. De lo normal. Nuevamente reinicio el sueño, durante el sueño, y así se va aprendiendo todo esto. Durante toda la noche, lo que nos lleva a desorganización del sueño, hipoxemia intermitente, activación simpática, hipersonia nocturna, sueño no reparado, cefalea nicturia y consecuencias neuropsiquiátricas y cardiorrespiratorias e incluso mental. O sea, es claro todo el proceso que viene solo con eso de que no puedo respirar en la noche porque soy un respirador nocturno. Pero el final es un continuo desde la normalidad al cuadro clínico. Es obvio que estamos nosotros hablando del ánimo-apnea como sugiere el sueño, ya como tiene sangre, la meditación del sueño y insomnio. Pero lo ideal es empezar acá, donde ya comenzamos la alteración del flujo inspiratorio laminar, no hay ronquido distinto, ahí deberíamos estar evaluando los pacientes. Ya cuando aparece un ronquido simple, ya deberíamos tener más acción, y cuando ya hay resistencia vial de agoneo, que dice episodio de
despertar, y que ronca, y que parece que falta el aire, ya deberás tener una evaluación completa. No esperar que el paciente ya haga finalmente todo su cuadro de diagnóstico. Este es para demostrar que va evolutivo, ¿no? Miren, primero ronquidos, continuos, intermitentes, hipoapnea y ya síndrome de sueño. O sea, ya los estudios demuestran que es una evolución que va lentamente creciendo. La fragmentación del sueño y su consecuencia, los trastornos de intercambio gaseoso hipoxémica y sus trastornos, y el trastorno hormonal, ¿no? Que ya hemos dicho, alteración de la libido, impotencia, victoria y retraso de crecimiento. O sea, para que vean que no un solo doctor, sino varios doctores ya han estudiado esto, ¿no? Pero acá viene el detalle, que hay un montón de enfermedades que también están asociadas a despertar y una serie de cosas y no necesariamente estamos hablando de diagnóstico. Entonces, en medicina lo primero que tenemos una enfermedad clara, pero debe tener 2 o 3 diagnósticos diferenciales. Ahí está, claro. El diagnóstico diferencial con somnolencia diurna, dice, relacionada con la edad y un estado periodo premenstrual fisiopatológica. O sea, puede ser fisiológica que usted tenga el sueño cuando usted en estado con la edad. Claro, si yo tengo trastorno de sueño con la edad, los ancianos, cuando el doctor dormió 3 horas, 4 horas, toda la noche me pasa despierto, es normal. Con la edad perdemos nuestra cantidad de horas de sueño, eso es parte fisiológica. Pero también dicen claramente que se puede quedar en embarazo, a veces la mujer cuando está con su periodo premenstrual dice, no tengo ni sueño porque tengo su periodo premenstrual, puede ser, el trastorno también. Entonces hay que considerar que algo funciona. Pero lo patológico puede existir físico por hábitos incorrectos, cambios en el horario de trabajo. Más de uno dice, no puedo sueño, claro, está haciendo guardia toda la... Hay gente que te contratan una semana de día y una semana de noche. Y tiene que hacer un turno de trabajo. Son ingenieros, viendo la fábrica toda la noche y que está despierto toda la noche. No como el médico está de guardia, está durmiendo. Hay una emergencia, ellos no pueden porque las máquinas no van a parar. Las máquinas siguen y que ver toda la noche caminando toda la noche para ver. Como porque tienes obreros trabajando para que trabajen toda la noche. Entonces, en ese caso, le estás alterando su sueño. Él durante una semana llega a su casa, va a llegar a trabajar, poner una hora por ahí en el camino, llega a su casa, ¿qué va a querer? Tomar desayuno. No, me voy a enojar, ¿qué me pasa? Pues se echan a dormir algunos y se levantan después a la hora del almuerzo. Necesito más desayuno y el almuerzo. Y algunos dicen, mejor descanso un ratito más porque ya voy a empezar a trabajar en la noche. ¿Se cuentan? Alteran totalmente su ritmo, lo que hace que después puedan tener episodios diarios y la siguiente semana lo vuelven a lo mismo. Ahora no, ahora tú vas a trabajar de día y en la noche duermes. Ya no tiene ganas de dormir porque está una semana sin dormir durante la noche. ¿Se cuentan? Eso altera el ritmo y eso hay que tener cuidado. Cambio horario, alteración del ritmo circadiano, ingesta de ciertos alimentos hidrogénicos. Esto también sucede a las personas que viajan. Si viajas a Europa, estás una semana por allá y después vienes acá, ya que no te cuadra bien el horario. Si acá nomás Argentina, a veces uno ve en Argentina, estoy 2 horas de diferencia y estoy alterado de mi sueño. Acá debería ser a las 8 y 6 de la mañana. Pero el que se va a hacer, que se va a leer, me tengo que levantar, porque hay que trabajar, estar en el congreso. Después llegas acá, pues si tienes que salir de tarde, no, acá tarde está de claro, decimos a almorzar. O sea, tienes que adaptarte a esos cambios de 2 o 3 horas. Pero cuando el cambio de horario es más de 6, 8, 10 horas, es terrible. A veces te demoras en adaptar. Y a veces por trabajo lo tienes que adaptar. Pero también existen patologías, la narcolepsia, hipersomnia idiopática, síndrome de piernas inquietas. Aunque uno de los síntomas es obvio, que se llama síndrome de inquieta. Más de una vez se mandó a un paciente que dice que no duerme ni en la noche, y luego el que me ha respondido, doctor, y ese es el estudio de su polisonografía, no se encontró que haga, porque está haciendo el síndrome de piernas inquietas. Durante la noche todos los pies se mueven. Se mueven. Entonces altera su sueño. Entonces no duermen, tienen mala calidad de sueño, pero es ese el trastorno neurológico, es otro problema, no nos compete a la nada respiratorio para nosotros, ¿no? Trastornos respiratorios, enfermedades psiquiátricas también que tienen cuidado, enfermedades neurológicas, metabólicas, infecciosas. Todo tenemos que ver que no tenga nuestro paciente antes de decir que el paciente tiene apnea, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es el clásico, ¿no? Ronquidos, apneas, excesivas sonidos de uno, sueño no reparador. Clínicamente se puede ver pacientes con cuello ancho y corto, obesidad, episodios
los episodios que están en la noche, despertares frecuentes, icturia, cefaleado, matutina e hipertensión arterial. O sea, eso sería lo ideal. Y en la NRS buscamos todo esto. Por eso que viene el antecedente de interés, clínica regional, hábito del sueño, horario, siente, higiene, de sueño. Yo no tengo problema, pero todas las tardes me duermo 3 horas. Ya, está mal. Se supone que es porque estás alterando ya tu sueño. Por eso que no vas a dormir a la noche. Yo como 3 horas en la tarde me voy a dormir por las 3 de la mañana, porque ya no tengas, se me quita el sueño. Entonces nosotros mismos podemos estar alterando eso, ¿no? Por eso debemos saber cómo las variables antropométricas, hemos dicho del cuello, cintura, distancia y mandíbula, toda interpelación oro, faringia completa, sea presión nasal, hipertrofia, activo de paladar, mayormente básicamente para ver apertura, ocultación cardiovascular y toma de presión arterial. Todo eso tiene que estar incluido. ¿Por qué? Porque a veces el paciente ve que tiene una arritmia y tiene una arritmia cardíaca que se abre la noche, eso hace que tenga apnea y eso es un problema. Es un problema cardiovascular neto por problema de corazón. No tiene nada que ver con problema respiratorio, ¿no? Y eso es diferenciado. Entonces tenemos síntomas nocturnos y algunos síntomas diurnos que hay que buscarlos. Bien, síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Y entonces, lo primero, entonces, si esto va asociado al sueño, una de las pruebas que deberíamos hacer mínimo sería evaluar el sueño. ¿Y cómo se hace? El cual tiene su puntuación para darme al sueño, para evitar somnolencia. Puede sacar más 124 puntos, pero te duermes sentado y leyendo un libro de neurología, viendo televisión tranquilo, sentado inactivo, como pasajero en 3 bus durante 1 hora sin detección, recostado a media tarde, no es una siesta, no estás acostado, te pones por ahí, te quedas dormido. Sentado, conversando, sentado después de comida en tu vehículo durante el tráfico. Cambia la luz y no se pierde. O sea, puede suceder. Eso nos permite hacer la puntuación, mira. Si es 0, poca, regular y mucha. Y el sentado leyendo, viendo una carrerita básicamente. En el carro, uno viene, se tiene pocos minutos de tráfico, nada, poca, mucha. Y eso te da un puntaje, ¿no? Y eso nos permite detectar si es que la persona está con riesgo de perder, ¿no? Un terciario. Lo que no podemos dejar de mirar o medir esos peso corporal, medición perímetro cervical, inflexión del cuello, evaluar la permeabilidad nasal y orofaringe, ¿no? La boca, inflexión tamaño, evaluar la inclinación, dientes, cómo están, evaluar el espacio faríngeo, conciliar, aspecto de la úvula, paladar, medir presión arterial repetidamente y efectuar examen respiratorio cardiológico habitual para descartar otra enfermedad coexistente que pueda ser el causante del problema y no necesariamente un daño al sueño, o ya son complicaciones de daño al sueño que están detectando, ¿no? Entonces, Malapati generalmente utiliza manos de anestesiólogo para ver la apertura, que vean que es diferente, ¿no? Que uno abre la boca y se ve a la una y que se vea bonita, y este que cuando abre la boca no se ve nada. Es obvio que este de acá tiene más riesgo de tener complicaciones de daño al sueño que el que está en este lugar, ¿no? Para que vean, cuando vas abriendo la boca y viendo el paladar, tienes una idea de que estamos apelando el paciente, ¿no? Pueden hacer otra clasificación también, pero básicamente sigue siendo lo mismo, que cuando se vea mejor, no tenga problema, mientras sigue hay un crecimiento de que está trabajando, eso va a tener mayor riesgo, ¿no? La calidad de las amígdalas también, miren, en amígdalas, grado 1 es así, mira, grado 2, grado 3 y el grado 4, ese es por donde pasa el alimento, ¿de acuerdo? Y esto es más frecuente generalmente en niños. Los niños vienen a la consulta con enormes amígdalas, pero también se ven adultos, jóvenes que todavía tienen amígdalas enormes. Y ya sería raro en adultos y ancianos que tengan entonces. Recuerden que lo natural es que pasada la juventud ya no tengas así amígdalas hipotróficas, eso es lo normal. Pero hay pacientes que sí tienen amígdalas constantes, especialmente en un paciente que hace faringitis crónica, asmático, con rinitis, todo el tiempo están ahí, tiene unas amígdalas hipertróficas.
hasta que no operen no solucionan el problema secundario. Esto nos lleva a tratar de hacer un diagnóstico. Entonces, como el diagnóstico consiste en buscar varias patologías también asociadas, entonces primero habría que también tener un electroencefalograma para ver cómo está un electrocardiograma, electromiograma, sensor de vector, electrocardiograma, un micromovimiento torácico, todo sería ideal. Todo esto lo hacemos cuando se hace una polisomnografía. Están evaluando, ¿por qué? Porque tenemos que ver que el apnea sueño no significa que hay un problema a nivel cerebral, que no haya problema de conducción acá, o que el apnea sueño no vea con ese momento que hizo una arritmia, o que no haya movimiento muscular así. Para ello tenemos que hacer todo el valor. Esa es la polisomnografía. Entonces la polisomnografía evalúa la patología cardiorrespiratoria, permite el diagnóstico de apnea sueño y grado de soledad, y permite el diagnóstico de este tipo de variantes, ¿no? Y permite el diagnóstico diferencial de otras enfermedades, ¿no? Como por decir esta de las piernas inquietas o las demás. Entonces, ¿por qué? Porque al tener cada una de las variables acá colocadas, le vamos a ver cómo se va presentando cada ritmo y cómo se presenta el periodo de respiración de la persona. Y eso es lo que vamos a buscar. Acá dice registro polisomnográfico de un individuo normal en fase de sueño REM. Su EKG, su electroencefalograma, su EKG, su oximetría, su frecuencia, todo esto es su ritmo respiratorio, esto es la parte muscular y cómo se está viendo. Acá tienes esfuerzo respiratorio y esfuerzo respiratorio. Y se ve cómo está todo homogéneo y constante, ¿no? Registro de un enfermo con apnea obstructiva. Todo se comienza a presentar, pero la oximetría del pulso que venía bien ya comienza a caer. Todo lo que es la parte respiratoria se comienza a alterar y no existe otra patología asociada. Entonces decimos, no, este paciente, a pesar de estar haciendo su esfuerzo respiratorio torácico, miren, acá está haciendo esfuerzo respiratorio torácico. Entonces, mire, el paciente está haciendo más esfuerzo, todavía está jalando y no sigue haciendo igualito antes. Por eso nos dicen, no, es obstructivo nada, no hay otra causa. Entonces, la principal edad variable, tiempo total de sueño, tiempo de despertar y tiempo total de registro que hemos hecho. Porque hay que sacar eficiencia del sueño, latencia del inicio del sueño, duración y proporción de tipo de frecuencia de apneas e hipoapnea por hora de sueño y valores de saturación y eventos de desaturación, especialmente que estamos caída de más del 3% de saturación durante más de 15 segundos, para por lo menos hacer un diagnóstico cercano a apnea y sueño. También nos interesa el número de movimientos periódicos extremidades para poder saber que no se trata de trastornos de piernas inquietas, número de microdespertar, frecuencia de ritmo cardíaco, la grabación simultánea, a veces se hace grabación simultánea del video para que esté filmando, para ver cómo está roncando y con sonido y todo para que haya grabado, para que documentar si todo guarda una relación exacta al momento del apnea sueño, ¿no? Eso se hacía antiguamente. Para otros pacientes se debe ser cuando es más fijo el nervio, ¿no? La dilución, duración y evolución de distintas etapas puede ser dada mediante un gráfico que se ve en hipograma. Entonces, la polisomnografía sería el ideal. Pero como no podemos hacer esa polisomnografía, lo que hacemos es una poligrafía. La poligrafía es más económica, accesible, sencillo y nos permite hacer sin que haya presencia de apnea sueño. Porque básicamente está tratando de ver flujo de aire, saturación de oxígeno y movimiento muscular, lo que nos permite tener la aproximación. Si evidencias que hay en periodo de apnea y con desaturación, ya les puede hacer una polisomnografía. Va a ser comenzar a descarte por algo más sencillo y barato. Evento respiratorio obstructivo relacionado al sueño. Apnea o apnea. Si presentan de 5 a 14 puntos de eventos por hora, son leves. Si presentan de 15 a casi 29.9 eventos por hora, moderados. Y si presenta más de 30 episodios por hora, se considera que es un síntoma de apnea severo. Entonces, eso es lo que nos interesa, ver cuántos episodios se presentan. A veces, lo más curioso es que cuando el paciente hace apnea, hipoapnea, no es el paciente que viene a la consulta, es el familiar que lo trae. El esposo o la pareja que dice que en la noche lo ve y cuando de repente dice, doctor,
Yo me veo que en la noche está durmiendo, de repente veo que no respira. Y de repente arranca el reloj. Está preocupado. Si se hace el muertito, se no va. Eso no prueba lo trae. Entonces, la gravedad no solo está dado solo por los grados de índice de acné o coagno, también está dado por el grado de saturación que puedas tener hasta por debajo de 80, por la estructura del sueño, si es leve, si hay mucha desorganización completa, si tu ritmo cardíaco, si hay bradicardia, extrasístola o mayor arritmia cardíaca, si tienes comorbilidad o no, sería leve, si tienes hipertensión ya estás en 2, y si tienes hipertensión arterial como una arritmia cardíaca, debe ser muy recurrido. O sea, para que vean cómo algo que parece muy sencillo guarda relación con el resto de enfermedades y tienes que evaluar de forma completa. Y estás seguro que tu paciente lo presente. Entonces, recomendaciones para diagnóstico respiratorio, o sea, ¿cuándo hay que hacer la polisomnografía? Básicamente paciente que sospecha. Entonces, partimos así con el primer estudio. Si no ven el sueño, desde su paciente necesita ser evaluado. Paciente de alto riesgo, hipertenso, obeso, prequirúrgico de cirugía bariátrica. Los que ven a veces esos de kilos mortales, series que ¿cómo lo ven a los gordos? Todos están con sistema así, con su marca, todo conectado, que no pueden ir a ninguna parte. ¿Sí? Hay que están diciendo claramente que el obeso necesita resucitar y se acabó. No hay otra manera. Entonces, a un obeso que va a hacer cirugía bariátrica tiene que saber si tiene años sueño, ¿no? Porque si no va a ser complicación de su cirugía. Tenemos que ver con alteración de hipertensión pulmonar, reacción metabólica, arritmia, infarto, miopatía, todo esto. O pacientes que presentan síntomas como ronquidos, apnea vista por testigo. O sea, yo le dije que duerme, pero parece que hace silencio y después arranca. Mejor es que se evalúe. Porque la persona misma no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, en icturia, sonrisa diurna, sueño no reparado. Entonces, con esos datos, uno diría, hay que hacer una evaluación inicial. Hay que hacer vean cómo está su calidad de sueño, el ritmo de sueño, narcolepsia, insomnio, depresión, hipnosis. Todo tengo que ver que no tenga nada de esto. Y luego intensidad de los síntomas. La somnolencia interfiere con la actividad social, con conducir, hay que hacer una evaluación otorrina. Espirometría en pacientes fumadores. Si siempre es fumador, de repente lo que tenemos siempre es un EPOC y tiene un EPOC avanzado y está condicionando todo este cuadro. Entonces tengo que saber qué grado de enfermedad tiene si son fumadores. Examen de sangre rutina, especialmente un cambio molecular de glucosidad, sospechando que puede estar haciendo una diabetes secundaria también con pacientes, y checar si te hace reflujo. Con base en este estudio, recién indica estudio de sueño. Claro, síntomas de apnea sueño, sin comorbilidad conocida, una poliurgia. Pero si hay síntomas con comorbilidad conocida y todo, de frente debería ser la polisomnografía convencional. Ustedes deciden si tienen algo leve o ya tienen evidencia de que hay que confirmar el diagnóstico, pasarán una polisomnografía. Y como les digo, son pacientes que deberían respirar de forma normal, pero recomiendan cae. Entonces, y se ve como el paciente está tratando de hacer esfuerzo, pero no, su desaturación se hace evidente. En cambio, cuando es un problema de base central, todo se deprime al mismo tiempo. Lo que pasa es que ya no hay estímulo, no hay nada, entonces queda todo diferente. Ya hemos dicho que se puede diferenciar como otras patologías, como son hipoventilación alveolar, trastorno psiquiátrico, mal higiene de sueño o motivo multifactorial. Hay personas que dicen no tienen sueño y están con depresión o están con ansiedad. Es un trastorno psiquiátrico que le está llevando a él y no tiene nada que ver con problemas con el sueño. Por eso que tiene que evaluar su paciente con medicamento. Hay pacientes que dicen, no, tengo que dar mi sueño, me han dicho porque yo ronco y ahora me estoy ahogando. Y el paciente puede tener insuficiencia cardíaca, una estenosis mitral, una bronquial, o un reflujo gastroesofágico que resulta de cáncer. ¿Se acuerdan? Entonces no hay que olvidar de evaluar ello y descartarlo. De todos los síntomas asociados a una sola enfermedad. Hay factores asociados al insomnio. Y generalmente, cuando hacemos una polisomnografía, hacemos toda la evaluación, si es bajo, medio, qué nivel está ubicado, si hacemos un problema, nos permite ver cuál evaluación terapéutica le vamos a dar a lo largo de la. Generalmente lo que se va a utilizar es un sistema
de esquema CIPAC, ¿no? Que es una ventilación asistida, y es la única manera de solucionar el problema. Pero esto va de la mano previo de los otros trastornos que tiene. Si tiene diabetes, tiene arritmia, hipertensión, todo lo hay que controlar, y si tiene sobrepeso hay que quitarle. O sea, todo eso va de la mano. Si no, no va a funcionar. Generalmente lo que más se utiliza son los sistemas de CIPAC, mediante lo primero son las higiénicas de adelgazamiento, bajar de peso, evitar sedar, evitar alcohol, tabaco, medidas culturales, y si no hay eso, recién pasó al sistema de CIPAC, ¿no? De presión positiva permitente. Y ya después hay quienes le ponen otros dispositivos de avance mandibular, cirugía, si tienes problemas de úvula, garganta, te tratan de reconstruir, si hay de maxilar, te acercan de alta de maxilar. Ya otro libro encontró bastante métodos quirúrgicos para ayudar a mejorar la textura también de la orofaringe. Entonces, procurar levantar siempre a la misma hora, dormir en el número de horas mínimo de 6 a 8, procurar dormir ambientes favorables, silencio, confortar, todo eso, ¿no? Porque si no, tu calidad de sueño está alterada porque hay una música, o hay luz, o sea, no, ni modo, tu alteración del sueño se debe a otros factores externos, ¿no? Evitar consumo de sustancias como alcohol, todo esto, y evitar dormir durante el día. Eso de dormir durante el día altera tu sueño nocturno, y después te pasa mal, hay que tratar de evitar. Deberían regresar en la cama, dice, evitar regresar en cama en actividades que eran sueño. O sea, que todo el día no estudié chao, no reserve ejercicio vigoroso, minutos antes de dormir, no reserve trabajo, tareas y minutos antes de dormir, o sea, que estudien, ¿no? Evitar realizar actividades sensoriales muy estimulantes, antes de acostar, videojuegos, internet, televisión. Hay gente que le gusta ver videojuegos, televisión, de todo. Ah, eso no es, ¿va a dormir? No. ¿Mi sueño tiene? Está todavía con toda la adrenalina, con todo lo que está viendo, ni modo va a tener que dormir. ¿Se dan cuenta? O sea, esas cosas pequeñas tienen trascendencia y tenemos que trabajar en ello. Evitar el dormir si está estresado, enojado, no le digan que esté todo eso. El CIPAC es el sistema que más utilizamos como ayuda. Este sistema CIPAC lo que hace básicamente es tener una mascarilla que está conectada a un sensor de hipoxemia. Eso detecta que el oxígeno está bajo, la máquina, como ventilador mecánico, como si fuera una bolsa, te ventila, abre la vía aérea y ya, te ventila de nuevo, ya, listo. De nuevo te estabiliza y de nuevo sigue tu sueño. De nuevo siente, de nuevo te lanza todo. Pero no es nada grave. Si estás consciente, no puedes cambiar a tu sueño. Tienes una máquina en la cara, no puedes cambiar de posición. Pero hay gente que sabe que los obesos que están en las películas, como yo quiero cortarle, saben que si no tienen eso puesto en la cara se mueren. Pero cuando ya sientes morir un par de veces, te pones la máquina y estás feliz. Porque la se puede descansar. O sea, que es cualquier ansiedad a la casa. Presión positiva y térmica. Hay sistemas de diferentes tipos. Hay características de esos tipos para cada uno. Y algunos de estos incluso tienen el sistema de CIPAC, que el paciente ya está tan avanzado en enfermedad, porque tradicionalmente el PEPOC y otras enfermedades se puede colocar también oxígeno. Se van unidos con un poco de oxígeno para que esté ventilando adecuadamente. Y ya está con oxígeno terapia adicional. Se puede dar, eso hay que estimular. Para básicamente revertir, ¿no?, de los episodios que hace el paciente a mejorar todo esto. ¿Qué efectos tiene el CIPAC? Mejora calidad de vida, mejora calidad de sueño, disminuye mortalidad general, disminuye presión arterial, disminuye presión sistólica, disminuye posibilidad de tener accidente neuronal, mejora disminución eléctrica, disminuye la anedosis nocturna y disminución de la resistencia insulínica. O sea, ya el estudio demuestra que sí, controlando el apnea del sueño, vas a mejorar una serie de patologías que estaban en la sociedad. Como digo, hay eficacia, tiene que ver ya básicamente cómo disminuir los riesgos. Hay que recordar que esta es la mascarilla que va a tener los componentes bien diferentes. Hay hasta nasales propios, hasta poronasales. Eso va a depender del tipo de equipo que quieran utilizar. Y algunos que están más suaves comienzan con sus ojivas, son porque una cánula binasal, ya eso es lo mínimo que necesitan, por tanto, todavía sus equipos. Pero hay que recordar que todas estas mascarillas, cualquiera de estas piezas, van a generar fastidio y no es fácil. Algunos, al tener mascarillas, comienzan a maltratar la piel. Entonces, hay trastornos que también se van a presentar, hay efectos secundarios,
nasofaringios, oculares. Todo el tiempo de una presión positiva ahí hace que después ya las primarias también comienzan a fallar. O sea, no es tampoco que ya la panacea, hay que recordar que va a tener como cualquier medicina efectos secundarios, a pesar que aparentemente parece ser extraño, ¿no? Otro van a hacer se va ruido del generador, pues una maquinilla que está sonando toda la noche, tiene que no agarra su sueño, o sea, le fastidia, pero es una característica. O algunos que le genera aerofagio. Como la máquina se trata de darle aire y más está abierto el esófago que la orofaringe, le manden el aire al esófago y el siente aerofagio, fastidio. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y hay que trabajar con el paciente explicándole cómo hay que ser la posición más adecuada para evitar conflictos. Hay solución para cada uno de estos inconvenientes que se presenten, que es lo que vamos a poder hacer con este paciente, ¿no? Para ayudar. Muchas gracias por todo. Hasta el día lunes. El lunes tengo seminario exclusivo.